arquitectura, urbanismo y diseño, y sí me parecería como oportuno hacer como algunas especificaciones en cuanto a estrategias y otras especificaciones en cuanto al taller y a la forma de la entrega del parcial número 2, que va a ser el 27 de julio del mes que viene, porque tenemos el receso invernal, están los exámenes, está el receso invernal. Entonces, un poquito entre hoy y mañana vamos a dar algunos como consignas generales para la entrega. Hoy sí nos interesa como recalcar algunos aspectos que me estuvieron preguntando en relación a si hoy entregaban o no. Hoy no es entrega concreta con nota, sino sí nos interesa que ustedes suban al Padlet los avances, porque esto nos permite hacer una crítica cruzada, que otro compañero aprenda de tu trabajo, ya que no tenemos el presentismo, sino que es una especie de taller virtual. Necesitamos que tus avances los subas, los entregues a la comunidad, digamos, educativa, pero fundamentalmente para construir con el otro y que podamos trabajar desde esta sinergia, ¿no? Poder trabajar con tu producción y la de tu compañero. No solo la de tu compañero, sino con la tuya también. Por eso, en particular, frente a esas preguntas, hoy no es entrega parcial, hoy es una entrega para poder avanzar. Entonces, ese es un poquito la respuesta frente a esa pregunta. Me interesaría, en principio, hacer como un cierre en relación a es el concepto de tejido que me interesa como que revisemos, ¿no? Tejido implica una superposición de estratos, de áreas y de líneas entrelazadas que se incorporan en el tejido urbano, pero que son también activaciones que tienen que ver con el orden o la organización de los elementos que vos incorporás, desde los sistemas que vos tenés en cuenta, tanto el sistema de movimiento, el sistema de espacio público, el sistema de verde público, digamos, se van entrelazando, conformando realmente un integral. Entonces, estos componentes no van solos en una propuesta de ideas de estrategia urbana, siempre van entrelazados sobre una estructura básica a partir del cual vos intervenís. Entonces, desde ese lugar, estas escalas que van y que vienen, ¿entendés? Tanto lo micro como lo macro, es como la gran dificultad que tiene esta tarea que nosotros estamos realizando ahora, digamos. Tenés en cuenta la generalidad de un área, pero también tenés en cuenta la especificidad de un edificio. Entonces, esa es la gran dificultad de esta escala, digamos, estas 5 semanas, digamos, entender que la idea o el ideograma del edificio o del conjunto que vos quieras desarrollar está entretejida e imbricada con el resto de esa pieza que vos estás proponiendo, desde la costanera hasta las torres, digamos. Entonces, desde ese lugar es que es tan importante que nosotros podamos como definir un edificio o varios edificios que estén entretejidos con una preexistencia. El tejido urbano, entonces, desde lo físico y lo social, tiende a relacionar la preexistencia con lo nuevo. Entonces, el modo de la propuesta, más allá de la singularidad de cada área, estaría como relacionado a ¿qué formas se encuentran manifiestas en el tejido a partir del cual yo quiero adosarme, incorporarme, puedo distinguirme, puedo concentrarme en dar o otorgar más cualidades espaciales al espacio público vinculado a la vivienda a partir de tales acciones? Entonces, recordé este caso en particular, que si bien es de equipamiento, Stephen Hall trabaja aquí la forma del edificio en relación a un tejido en un área patrimonial, vinculado a un tejido
pero existente, singularizando sus áreas y sus ingresos de luz. Entonces, la estructura general de su edificio, si bien tiende a capturar más de 5 horas de sol por día, también tiende a incorporarse a un tejido preexistente. Entonces, distinguirse frente a un tejido de orden patrimonial es una de las claves de este edificio. Se distingue pero respeta, se distingue pero se inserta en un tejido singular y de carácter histórico patrimonial. Por otro lado, y ahora sí, más desde el punto de vista de las ideas de estrategia para el hábitat barrial, para ir cerrando esto, digo, porque este es el último día que nos dedicamos a la estrategia barrial, sí me parecía como importante como traerles concurso de ONU Habitat de 2014, que fue como tan interesante porque a partir de ideas del tejido, del entorno barrial, surgen una serie de arquitecturas que están realmente vinculadas a la transferencia. Yo tengo algunas ideas como las que ustedes han tenido. Este grupo trabaja ciertas ideas ambientales. Miren el esquema, que es como un sistemita. El gran esquema tiende a hablar del sistema como se va relacionando, ya no desde lo físico, sino desde las ideas, como la idea de edificio que tiene que ser autosuficiente, que se vincula a ciertas continuidades y preexistencias, cómo se está dedicada también a la producción y al hábitat. Fíjense cómo va tomando elementos del entorno. Si es cerca de un corredor, podemos tomar este tipo de equipamientos, y fíjense cómo hay una especie de, al centro de la lámina, a ver si lo puedo señalar, al centro de la lámina, aquí tenemos como una suerte de propuestas de huertas urbanas, tenemos como canteros en el medio, hay una serie de ideas que van enlazando esta idea de cooperación con lo que estos arquitectos ganan el concurso. La propuesta involucra estas 4 escalas también: la escala urbana, la escala barrial, la escala comunitaria y la escala doméstica. Estas 4 escalas se van entrelazando, pero fíjense la singularidad también, que siempre hay un edificio de orden colectivo que articula la propuesta. Por ejemplo, la cancha. Entonces, como un equipamiento de orden colectivo te puede ayudar a dinamizar, revitalizar un área de acuerdo a las acciones de proyecto y a los equipamientos complementarios que vos le otorgues, digamos. Por ahí un pasaje, si vos le incorporás exclusivamente una línea de feria que trabaje los domingos, no tiene la misma vitalidad que si tiene como complemento lo doméstico, lo que sucede diario, día a día, digamos, no solo desde la producción, sino desde los sucesos o los programas, actividades que sucedan en ese espacio. Entonces, lo que me interesaba que ustedes puedan incluso después buscarlo, porque está muy publicado este caso, se llama Improvistos, del 2014, búsquenlo como ONU Habitat. Me interesa como contarles las escalas de intervención que proponen, ¿no? Por un lado es tomar arquitectura existente y adosarles como un sistema. Por otro lado, un sistema, digamos, trabajando en las terrazas. Entonces se le incorpora como un sistema de circulaciones exógenas, digamos, aéreas, y para llegar hasta la terraza. Por el otro lado, recupera algunos edificios para vivienda. Y por otro lado, hace nuevas propuestas de edificios. Entonces, acá hay una especie de cooperación que tiene que ver con lo existente y una innovación que tiene que ver con los modos de asociarlo. Entonces, aquí escribí algunas cosas fundamentales digamos, del proyecto, como que plantea un proceso de transformación social, económica, urbana y ambiental, propone una estrategia de gestión,
que si bien no es para nivel 3 la estrategia de gestión, es importante como conocer que la gestión es clave a la hora de estas demandas de recuperación barrial, ¿no? A partir de intervenciones temporales, irreversibles, que promueven la vida comunitaria y la cooperación. Las escalas son las que les mencioné. Plantea un proyecto multidisciplinar en tanto en lo urbano, lo económico, lo social, lo medioambiental y participativo. O sea, es ahí donde hablo de gestión, de la gestión de una red de actores que intervienen en esta pulsión territorial. Y algo que me pareció como sumamente interesante para el nivel 3 es como los grados de privacidad, como los espacios y lugares de encuentro que tienen que ver con lo público, pero también tiene que ver con lo semipúblico y tiene que ver con lo privado. Pero ¿cuántos grados de espacios encuentran en su propia propuesta, digamos, desde las escalas y compromisos de la comunicación y de la colectividad en donde están insertándose, ¿no? Entonces, algo que me llamó la atención son los grados de privacidad, el aprovechamiento de áreas infrautilizadas, la tipología evolutiva, que ya se las muestro, que tiene esa capacidad de crecer, y la la diversificación desde el punto de vista tipológico y de uso. Otro esquema que me pareció como un ideograma clarísimo es como el planteo de algunas actividades colectivas que tiene que ver con el sistema de movimiento. Pero tiene que ver con el sistema de movimiento desde lo público. Entonces, ¿qué actividades se van adosando a esa actividad que tiene que ver con lo público, que también pueden ser colectivos y que pueden ser complementarios entre sí? Entonces, algunas equipamientos que ustedes pueden llegar a proponer estarán vinculados a la gran pieza urbana esta que ustedes tienen, que tienen que ver de acuerdo al área, pero bueno, por ahí el equipamiento no conviene que se repita en las 5 cuadras, sino que haya un equipamiento que dinamice, puede estar uno en cada extremo, pero digamos, si trabajas... por ejemplo, un grupo trabaja con un equipamiento colectivo comunitario, por ejemplo, un comedor, un restaurante o como que tenga que ver con equipamientos de orden colectivo que sean convergentes como complemento de un área y que al mismo tiempo al lado no se repita, o si se repite, que tenga como otro destinatario, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay áreas que ustedes deberían de visualizar esa macro pieza y ver cómo esas actividades que están proponiendo son realmente complementarias a ese eje vertebral que ya reconocen como propio como propio en la dinámica del barrio, ¿no? Entonces, ese eje vertebral te va a ir atando una serie de nodos y una serie de actividades que se van dando por ahí las plantas bajas de su propio edificio. Entonces, ser consciente de eso, y vos con tu grupo y con otros grupos que hiciste este mapeo, por ahí es como bien interesante si pasan esto, ¿no? ¿Qué pasa esto, no? Ese grado de comunicación que luego te sirve para definir un edificio que por más que sea al principio un esquema de edificio, en corte y en planta, vos puedas decir, bueno, acá haría un puente que une esto con esto, por aquí crece, así tomar decisiones que tienen que ver con una modulación básica, pero al mismo tiempo que ir armando una idea de edificio, de vivienda, que también tiene equipamiento colectivo, pero en gradientes, ¿no? ¿Qué de esos equipamientos colectivos o de programa colectivo tiene el edificio para el colectivo mismo, para el edificio mismo, y qué otros programas de actividades existen para el resto, ¿no? Que tiene que ver con el resto de esa pieza urbana. Entonces, estos grados de privacidad
me parece que van a aportar a tu futuro edificio que empiezan a ver mañana, digamos, digamos desde en los talleres, pero sí me parecía como muy importante estos grados de espacialidad que ya estuvimos viendo en el otro práctico, pero que ahora como que se incorpora con nuevas dinámicas porque vas a depender un poco más de este territorio, de este recorte urbano. Por último, en este segundo punto de estrategias, de ideas de estrategia, me interesaba mostrarle una metodología de Jauregui que si bien ya los mostramos en aquellos seminarios, la semana pasada ya les mostramos en algunos, en el teórico, y también se los mostramos en el taller docente que subimos a los 6 grupos de Facebook, que si bien no es obligatorio, se los recomiendo porque realmente el taller docente salió muy lindo. Me interesaba como hacer hincapié en este taller, seminario de taller que se hace una vez al año, hace unos años que ya no se está haciendo, pero que es, estuvo Jauregui en Montevideo, invitado por UDELAR y armó una suerte de estrategia general para un sector de Montevideo que realmente estaba deteriorado en torno a una vía. Por eso me parece que estaba bueno como mostrárselo, porque básicamente es en torno a una vía donde él decide, pero a partir de una especie de diagnóstico de situación, cómo cada una de estas áreas constituyen como fragmentos que suceden cosas diferentes, entonces en cada una de estas áreas se reconocen como actividades y singularidades significativas por área. Entonces, como en esta especie de mapeo que hace, cómo le va otorgando un nombre, ¿no? Y también define al modo Lynch, como ustedes han hecho hace un par de semanas, nodos, áreas, fronteras, líneas fundamentales, bordes. Entonces, y con líneas de puntos, mírenla, las líneas de puntos que son transversales a este eje, una especie de gran espina fundamental que tiene como dos hemisferios, cómo va tomando estas especies de nodos, áreas, bordes, y va armando como el argumento de su intervención, de su estrategia. Pero ya va pensando que hay elementos claves y singulares que después le van a dar esta idea clave en torno a esa especie de nuevos centros, ¿no? Entonces, algunos los establece como centros principales. Es como que en este caso hay dos centros principales donde es mayor densidad y se va diluyendo hacia la derecha, digamos, en la medida que va siendo un territorio más rural y menos urbano. Pero pensemos en esto que detecta, como hay dos centros que son dinamizantes principales y los vincula fuertemente el resto al paisaje urbano o el paisaje rural o el paisaje cultural o el paisaje natural que en cada uno de estos recuadritos, y abajo va seleccionando lo más singular de ese paisaje. Y luego resulta que hace propuestas para cada área, hace un zoom. Piensen que esta va haciendo un zoom y acá va haciendo como un programa de actividades, ¿no? La señalización, el cruce peatonal, el centro de reciclaje para recolectores zonales, porque había descubierto antes que había una demanda ya había un basural. Entonces es como que de alguna manera se va como atando al estado de situación o diagnóstico, ¿no? Una señalización incorpora un polideportivo, porque de acuerdo a lo que había detectado, que era había una demanda particular poblacional, y a partir de ahí incorpora un deportivo por la cantidad o el segmento poblacional que detecta en su mapeo o en su relevamiento. Y al último, donde está más la zona más agraria, presenta una villa agrícola y una cooperativa de agricultores zonales.
O sea, de acuerdo a estas caracterizaciones que antes les mencioné, él está haciendo como propuestas que tienen que ver con la producción. Y finalmente reconstruye, tanto desde lo social como desde lo productivo, las dinámicas internas, recompone desde lo social mediante una cooperativa de piscicultores, mediante el Centro de Generación de Trabajo y Tierra y Renta, mediante la reestructuración física y morfológica del área, recompone las distintas áreas de acuerdo también tanto desde lo físico como desde lo social. Por eso me importaba comentarles cómo en este seminario que él lideró, también entre todos, lograron detectar las caracterizaciones. Por eso para mí es tan importante caracterizar el área, ¿no? Porque reconoces que existe lo que vos después, existe una demanda, una población a partir del cual vos estás otorgando o incorporando una idea de programa, que no es exclusivamente desde el sistema peatonal. A eso me quería referir. Entonces, los puntos principales de la reestructuración urbana, en este caso, hacen hincapié en la pavimentación, escalinatas, ciclos, vías, tratamiento de plazas. Esto sería uno de los puntos. Pero después tenemos implementación de redes de infraestructura, drenaje, eso ya estaríamos hablando de infraestructura. Estaríamos hablando en este caso de reforestación y obras de contención de ladera, eso estaríamos hablando de paisaje y ambiente, ¿no? Después estaremos hablando de edificación para reasentamiento de familias y en áreas de riesgo, eso estaríamos hablando de vivienda para sectores vulnerables. Vivienda individual, vivienda colectiva, implementación de plazas, iluminación pública y mobiliario urbano. Equipamiento, pero equipamiento mobiliario urbano, ¿sí? Mobiliario urbano implica áreas de juegos, de ajedrez, sillas, mesitas, áreas de sombra, e implementación de iluminación para espacios públicos. Ahí estaríamos hablando de espacio público. Áreas de esparcimiento deportivas, ya estaríamos hablando de recreación. ¿Se puede hablar de un equipamiento? Sí. Un galpón abandonado que le incorporas un equipamiento deportivo, también. Alguna intervención que tiene que ver siempre con los centros sociales, centro vecinal, que tenga que ver con los jubilados, con los inmigrantes, digamos, que tenga que ver con lo que encontraste ahí en esa área en particular. Esos serían como los distintos puntos, que me parece que estaba bien clarito la distinción. Y una metodología semejante un poco a lo que nosotros estamos trabajando, que es la de distinguir y también evidenciar como un elenco de problemas que tienen que ver con la emergencia barrial, para reconstruir, para aportar y para revitalizar un área en particular que tiene una suerte de problemas evidentes y otra que no son tan evidentes, sino que están latentes y que vos a partir de este mapeo estuviste realmente interpretando, digamos. Ahora sí, entrando un poquito a lo que es vivienda, me gustaría como cerrar un poquito lo de estrategia y entrar a los tipos de vivienda colectiva. Me interesaba como presentarles la torre, pero la torre no solo desde el concepto de qué implica una torre de viviendas colectivas, sino los tipos, ¿no? La torre, la tira, la trama, y cómo esto se puede como traducir a algún ejercicio en particular. Ellos los vamos a desarrollar en agosto, pero sí quería presentarles el elenco base de estos, de los tipos de edificios que involucra la vivienda colectiva. Hay una torre que me parece como de singular interés, y es la torre de diversas alturas, que hablaría de una torre mixta, que puede tener como un zócalo común. Yo lo he usado en varios proyectos, digamos, de concursos, y eso es porque además,
en tejidos más densos, la idea de las distintas alturas también tiene que ver con el asoleamiento o con los espacios colectivos aéreos y con las horas de sol por día. Entonces, bueno, pensar desde la historia, piensen que en los años que estamos hablando, que estamos hablando del principio del siglo, los años 20, los años 30, que de alguna manera estaban pensando, sin hablar del concepto de ambiente, en las horas de sol. La ventilación cruzada, la cantidad de espacio verde que se devuelve al entorno. Entonces, de alguna manera, pensar en las horas de sol por día es una manera también de abordar también un concepto de torre. Hay otros que ya se los voy a mostrar, pero bueno, esta idea de un edificio en torre también puede ser como torre compuesta, como la anterior. Y esta tira, para no ser redundante, ya se las mostré cuando trabajamos pabellón y el ejemplo que sigue también, pero me parece como bien recordarles que esta tira tiene como un espacio común en los primeros dos pisos comunes y el último piso también es colectivo y toda la estructura del medio es para viviendas con un destinatario particular, que son yo se los mostré por el edificio de estudiantes, pero sí me interesaba como recuperar esta idea de edificios en tira, que puede tener como los primeros pisos colectivos, o los últimos, o los del medio colectivo, como ya se los mostré con Marsella, pero que también incorpora como los distintos tipos de alturas y los dobles niveles, pero siempre como esta idea reconoce un tipo de circulación hacia uno de los laterales largos del rectángulo, que es la pieza clave, que es la tira, digamos. Entonces, la tira reconoce un sistema de circulación que también se manifiesta en su fachada. Ustedes miren los primeros dos pisos, donde el edificio se concentra su cuerpo principal, su desarrollo a lo largo de este edificio, pero fíjense como los primeros dos pisos desarrolla una línea lateral y que conecta el equipamiento colectivo que está a la izquierda en la imagen grande, y cómo eso arma como la articulación principal a la hora de hablar de el sistema de movimiento. Entonces, pensemos que en la anterior, el sistema de movimiento está como concentrado en el centro. En cambio, aquí está a lo largo del rectángulo de la tira. Puede estar al medio, como en el caso de Marsella, puede estar al lateral, como en este caso, y a su vez conectarse con un equipamiento colectivo que es como parte del dispositivo, ¿no es cierto?, de la tira en este caso. Y el otro que yo les mencioné con Hiroshi Hara, no, bueno, no me acuerdo, sí, no era Hiroshi Hara, Kiyo Kurokawa, les mostré esa plantación de arroz del año 69, porque estos metabolistas, estos son sistémicos y de alguna manera trabajan sobre la clave de esta línea, que es el tejido, trabaja sobre los sistemas de infraestructura, sistemas de equipamiento distribuidos en toda esta especie de alfombra, sistemas de conexión que tienen que ver con, también como acompañando la infraestructura, sistema de vivienda que tiene que ver y acompañado tiene que ver con el tejido. Entonces, todos estos juntos arman la propuesta de Candilis y de Woods. Yo un poquito ya se los expliqué, pero este es realmente el inicio de esta idea de la trama, cómo se va distribuyendo en el tejido. Ya retomamos esta idea de tejido en los actuales, ¿no? Esta otra, piensen, esta es una torre compacta, ¿no? Tiene en el centro
estructura de distribución. Acá tenemos un corte y tenemos dos plantas abajo a la izquierda. Son dos plantas que están articulando, una planta tipo y la otra es planta, no es la planta, son dos plantas distintas, pero no es la planta baja. Lo que sí me parecía importante es que detectemos que esto compacto tiene que ver con esta propuesta, es compacta, es única y al mismo tiempo tiene su corazón, su alma, digamos, está vinculado al sistema de movimiento. Entonces, en este caso, es en el centro y tiene algunas posibles conexiones desde el centro hacia afuera a partir de pequeñas perforaciones o de balconeos o de huecos que van como articulándose cada dos o tres niveles. Pero lo importante es encontrarte con que el tipo torre, digamos, tiene un corazón que involucra el sistema de movimiento, en este caso que es compacto, en el anterior que es compacto, que al mismo tiempo luego suceden el resto de las habitaciones a modo de ramillete en torno de ese centro, ¿no? Después hay un caso nuestro, muy latinoamericano, muy urbano, que es un caso de torre entre medianera. Entonces, en este caso, que está muy usado en la actualidad, piensen que es del año 43 el proyecto, cómo se incorpora sobre la parte posterior del terreno el sistema de movimiento y cómo se va distribuyendo, recuestan sobre el ancho del lote, pero piensen porque la decisión era, obviamente no tiene como la normativa el corazón de manzana, está en otro sector que no reconoce eso, sobre todo en esta área, en este barrio. Sí me quería incorporar esta otra idea, ¿no? Me recuesto hacia atrás, tengo un ancho fundamental que necesito aprovecharlo. Esas son las tomas de decisiones de esta especie de torre, te diría torre entre torre y placa, ¿no? Pero es que se adosa hacia las medianeras posteriores. Entonces, esta idea de torre tiene que ver con la lateralidad de los sistemas de circulación. Tiene todos los servicios sobre la medianera posterior y todos los frentes dan sobre las principales vistas y sobre cómo está el fondo, tiene toda esta otra cosa, intervención que tiene que ver con el paisaje, que tiene que ver con la suerte de lavanderías, parque, estacionamiento, salas de lectura, restaurante, tiene un restaurante japonés, o sea, todo esto se va incorporando como equipamientos complementarios y todo esto dan a la calle. Entonces, desde ahí es como muy particular, porque es una torre que se acuesta al fondo para darle lugar a lo colectivo adelante. Yo también se los mostré, pero ahora como se lo estoy mostrando ordenaditamente, esto sería como también la incorporación de la idea de trama o de tejido vinculados a los dos, tres niveles, que puede ser parte de tu propuesta, que sea dos, tres niveles de vivienda colectiva, pero que al mismo tiempo sea muy ordenado desde los sistemas, ¿no? Por ahí necesitas como combinarlo, y yo te voy a mostrar un ejemplo, pero la idea es cómo una célula de vivienda se puede reproducir, se puede multiplicar de distintas maneras, tanto en la espacialidad como en la forma externa, y siempre manteniendo la idea de el núcleo de circulación que puede ser a un costado o al otro. Puedo ir girando los distintos programas en relación a este tejido, pero básicamente la idea es la repetición, lo sistémico. Yo pienso en uno, pienso en varios movimientos, pero que tienen que ver con una lógica ordenada, rítmica, ¿sí? En Latinoamérica, y piensen, estamos hablando del año 64, Siriani proyecta este conjunto de viviendas en torre, pero que también tiene tira y también tiene trama.
Entonces, se dan en estos espacios como de gran escala, espacios de gran escala que a su vez tienen equipamientos colectivos de orden barrial y urbano. De hecho, el ómnibus urbano pasa por la puerta de este conjunto y es totalmente visitable. En principio, ahora tuvo una serie de transformaciones, pero en principio se trata de 4 torres iguales, articulando un espacio público central, donde los chicos jugaban, en un principio jugaban al fútbol al medio. Las pasarelas están rodeando este espacio central y la dinámica básicamente se daba en torno de este gran espacio. Posteriormente, creo que en los 80, el consorcio intervino y generó áreas, áreas más chiquitas para que no jugaran al fútbol, porque se generaba algo como muy colectivo, y no estuvieron de acuerdo la gente de las torres, gente de todas estas torres son de 2 plantas, son todos dúplex, donde los espacios comunes en planta baja, miren, en las primeras 2 plantas están libres, esto tiene doble altura adentro, ahí tiene dentro de cada una de estas 4 torres, tienen los ascensores y las escaleras, esas grandes oquedades como ranuras entre los segmentos, entre las áreas de estos prismas de torre, son todos los espacios colectivos de circulación son iluminados mediante estas rajas que tienen unos 3 metros de ancho cada una de estas rajas. Entonces son escaleras son sistemas de movimiento de gran escala, pero están muy bien articulados la torre en torno a una especie de equipamiento colectivo en medio. Las plantas bajas en torno a este espacio colectivo son todos talleres, locales comerciales, centros de gimnasios, centros de intercambio de productos. O sea, en el centro de esta estrella, digamos, es el alma o el corazón de la disposición del resto de los edificios. La singularidad de este espacio está en las circulaciones y en las rampas, escaleras y rampas que tiene en torno a este espacio, que siempre están conectando las 4 torres. Son muy usadas y todo ese nivel, que sería el nivel 3, te diría, ese nivel 3 está todo conectado con los edificios y con la propuesta en torno a los edificios que son de equipamientos colectivos. Y para cerrar la idea de tira, también traje este ejemplo que ya se los mostré para ir un poquito más rápido, pero sí me interesa como recuperar esta idea de también que tiene que ver con las proporciones, ¿no? No necesariamente en una tira tiene que estar en planta baja todo lo colectivo, de acuerdo a dónde estés ubicado, puedes llegar a estar que, como en este caso, está en el segundo piso lo colectivo. Entonces, este segundo piso de Reddit sería, entras por el 2, subís y bajas, como en un poquito la idea, te incorporas hacia el paisaje, aprovechas esa altura para distinguir y apropiarte de otra escala, que es la panorámica, y ahí distribuís las viviendas para hacia arriba y hacia abajo. O sea que no necesariamente, no obligatoriamente tiene que estar en una planta baja los equipamientos colectivos. A eso me quería llegar con esto, ¿no? Siempre les estoy mostrando torre, tira y trama en Latinoamérica, y este caso, que es un caso bellísimo, también de Buenos Aires, de Beletervide, es increíblemente activo el día de hoy. Piense que es del año 43, no sé si, creo que en la siguiente le puse, es de los años 40, y cómo incorpora la diversidad programática, recupera la idea de tejido y la escala barrial en todas sus dimensiones. El año 27, perdón. Fíjense, se llama Barrio Parque Los Andes,
Hay unas hermosísimas imágenes en internet, y mire, está señalado en rojo arriba a la izquierda como esta idea de recuperación de una manzana que empieza siendo para una clase social baja, ahora es muy demandado y está, ahora es carísimo vivir ahí porque por la dinámica interna que esto posee. Pero presenta una serie de espacios intermedios increíbles, patiecitos, patios en altura, pergolados, áreas intermedias que promueven como el espacio semipúblico, el semiprivado, tiene lavandería, teatro, espacios en el subsuelo. Realmente es uno de los ejemplos de tejido y de recuperación de una manzana completa en torno a la vivienda colectiva. Y es totalmente visitable, es abierto, es realmente como uno de los casos en Argentina como más demandados para visitar por un arquitecto porque está fuertemente relacionado a la dinámica de la vivienda en torno a la producción y en torno a los equipamientos colectivos. En este caso, simplemente se los quería mostrar, porque es un concurso que trabajamos con Fernández Castro y que donde decidimos que la torre, la tira, conformaban una trama. Entonces, también está esta suerte de intermedios, que no está la torre pura ni la placa pura, sino que decidimos trabajar con espacios dobles alturas principales, los primeros 2 niveles con estacionamiento y equipamientos colectivos, y las plantas altas donde se desarrolla la vivienda. Entonces, los primeros 2 pisos decidimos que sean colectivos y de terrazas públicas. Y luego decidimos trabajar la torre y la placa. O la torre combinada, por eso les decía que el concepto de torre como tiene diversas como asociaciones, ¿no? La torre única, compacta, la torre disgregada y la combinación de ambos, ¿no? En este caso es como torre, placa y tejidos como zócalo base. Y el tema era la disposición de todas las viviendas sobre, en ese predio como muy abierto, sería como semejante por ahí de la costanera, digamos, pero estamos hablando de otros metros cuadrados o otras hectáreas, ¿no? Pero sí un poco la combinación de los distintos modos de hacer. Y ahora vamos a hablar un poquito del taller. Si quieren como consultar, desde el punto de vista de qué forma adopta el edificio también, vuelvo ahora a hablar de la placa, de la torre y de la trama. Sí me gustaría que ustedes distingan, digamos, estas posibilidades. Ya a la vuelta de las vacaciones vamos a trabajar con ensayos en escala 1 en 200, pero vuelvo también ahora a ajustar un poquito el concepto de torre, ¿no? De esta especie de alma en torno al cual va girando el resto. Entonces como que tenés un centro y esto que se va girando en torno a ese eje fundamental que va haciendo como te va dando las posibilidades incluso de las diferencias. Bueno, en este caso, esta es la síntesis del resultado de una búsqueda, porque en realidad la búsqueda estaba en realidad estaba vinculado a los ensayos. Ensayar implica tomar unos determinados metros cuadrados de programa, en el caso de la vivienda estoy hablando, ¿no? Y la distribución de ese programa estaría relacionado a si es compacto con un centro o si es con un centro, con un eje vertical, o si es compacto y tiene un centro, o si tiene un eje vertical y yo estoy girando todas las tipologías o toda la arquitectura en torno a ese eje y defino una arquitectura que está relacionada a lo ambiental, porque la variable, en este caso, es el ambiente, no solo el programa de vivienda, es vivienda y ambiente, porque están
definiendo los MBRDB. Si tenemos que hablar de programa en metros cuadrados de edificio, hablamos de MBRDB, de Blanca Leó. Es decir, como la idea de edificio está relacionado también a esa variable que estoy buscando en términos de, en este caso, en el caso anterior, ambientales. En relación al sol, yo quiero que cada uno de los del edificio, de cada una de las viviendas, tenga el doble, se repita el doble de metros cuadrados de verde. O que le dé el sol de tantas horas por día. Entonces lo adaptás a ciertas condiciones básicas y ensayas con ciertos giros, ciertos movimientos. Entonces la idea es sustraigo, agrego, giro. Entonces ahí las acciones operativas empiezan a trabajar sobre lo que vos tenés como existente, que vos tenés en estas piezas, que está un juego de llenos y vacíos que va sustrayendo y adicionando a partir de cada giro. Es como una norma que incorporo, ¿no? En este caso, lo desglosé en distintos modos, está anclado sobre el programa. Siempre tenemos 120 viviendas acá. Sana, toma, Saná, toma, tiene que hacer una, o torre, o tire, o trama en 120 viviendas. Se llama, lo saqué de la 2G, dedicado a viviendas metropolitanas de Sana. Pensemos que el mismo metros cuadrados y los mismos cantidad de vivienda lo puedo distribuir en trama. Si lo distribuyo en la totalidad del terreno, ¿en cuántos pisos me da? Si lo distribuyo, si lo compacto y hago una tira en S, tengo como dos grandes patios o dos grandes espacios públicos verdes, y yo lo puedo compactar con una determinada altura y me da una los mismos metros cuadrados, ¿no? 121 viviendas, con doble frente, con ventilación cruzada, algunas partes serán más perforadas que otras. Si hago un claustro como Renzo Piano, que ya les voy a mostrar un claustro de este tipo de Renzo Piano para allá el cuatrimestre que viene, puedo tomar un espacio central y todos los bordes libres. Por ahí es más bajo que el anterior, pero tengo como un patio interior y, que es propio, y por ahí genero como las plantas bajas abiertas para que todo esto sea como más, tenga esa posibilidad de entrar. Piensen que acá lo que varía es la ocupación del lote, siempre respetando, digamos, los metros cuadrados. No estoy hablando de altura, estoy hablando del FOS, sería en nuestro caso. Y acá estamos hablando del zigzag en el cuarto caso. El zigzag que ellos proponen es como un juego programático que van dándole diferentes tipos de edificios. Entonces acá tenés esta especie de zigzag que tiene también, semejante a la S, pero tiene dos grandes áreas públicas. Es más compacto, es más rígido, pero también tiene como más devolución y es más flaquito. Miren lo que tiene que ver en vez de tener dos tipologías, tiene una tipología y la circulación. Y después el último, que tiene que ver con una suerte de sucesión de elementos que van armando una especie de intermedio, porque son más bajos, pero son muchos más, que por ahí no tienen como el mismo requerimiento de sol, como que nosotros estaríamos pensando, ¿no? Que en el anterior caso tampoco, pero de horas de sol. Pero fíjense que usan los mismos metros cuadrados o las mismas cantidad de viviendas, casi por 2 o 3 viviendas, hay una diferenciación ahí, pero al mismo tiempo tienen esta idea de placas sostenidas que seguramente están vinculadas por alguna circulación que van dando esta especie de alambre o que va vinculando las distintas piezas de este collar, ¿no? O un sistema de movimiento que está vinculado a todas estas placas, vinculando todas estas placas. Es muy interesante este trabajo que ella hace para ensayar
sobre la densidad. Ellos ensayan sobre cómo densificar y cómo definir un tipo de edificio en torre o en tira o en trama. Y en este caso, ellos toman estas decisiones que finalmente arman una placa no me acuerdo la cantidad de pisos, no sé si tenían 10 o 12 pisos, y con una suerte de relación entre llenos y vacíos. Entonces, se incorpora el sistema de movimiento exógeno a una especie de edificio en placa que tiene estos 10 pisos, pero también incorpora otra condición, que es la cantidad de vacíos que se incorporan para darle unos espacios intermedios también y también los accesos por el lateral. Entonces, la idea es que ellos pueden trabajar las dobles alturas, los simplex, y establecen 3 tipologías de vivienda para esta propuesta en tira. O sea que no es el mismo elemento que se repite, sino que es como un Tetris que van jugando con 3 tipologías, cómo engancha uno con otro, pero tiene que ver con el ensamble, la sustitución, y el vacío también juega un rol dentro de este juego de ensambles. Digamos, no es un Tetris común, sino que el vacío juega un rol fundamental para a la hora de la definición finalmente de este edificio en tira que ellos diseñan. Y en la actualidad, como unos herederos de Goods y Candilis es uno de los Morphosis, digamos, cuando es el grupo Morphosis, cuando trabaja, por ejemplo, esta especie de placa vertical del fondo que se va haciendo tejido. Es como, pero fíjense dónde está ubicado, está en las afueras de Madrid y tiene un borde muy marcado, un borde rápido, marcado, entonces está en el borde de la ciudad. Entonces, trabaja esas alturas, toma las alturas del entorno inmediato atrás y va bajando hacia la lógica del tejido que tiene que ver con la unidad de repetición, la unidad celular básica que él toma como vivienda. Entonces toma la vivienda tipo, que ya se las voy a mostrar, como germen de reproducción, pero tiene una distinción. Y ya se los muestro. Antes de mostrarle la célula, le quería mostrar cómo esto va armando un tejido, armando una nueva trama que tiene que ver con los elementos componentes del sistema. Mírenlo en el sentido de el esquema de abajo a la izquierda. Hay una suerte de espacios vacíos que van tomando el rol protagónico de la disposición de estos, y hay como calles que van armando. Entonces tenés calles, patios y una avenida como fundamental al medio que divide en dos. Aparentemente ese es el gran acceso que lleva hacia la tira del fondo. En la imagen de la derecha abajo, también otros de los elementos verdes que van articulando un tejido que tiene que ver con el sistema verde, que lo incorporan como ideal de ocupación en relación a estas especies de espacios intermedios. Y en la imagen de arriba a la derecha vemos también una serie de elementos verticales que la idea que ellos también tienen en sus esquemas es que el verde vaya trepando en vertical también. Entonces, como hay una suerte de idea de espacios intermedios que ya está incorporado en la célula. Entonces, esos son los elementos que les quería como comentar. La célula para ellos es esta especie de vivienda de 2 niveles que tiene incorporado las ideas, las estructuras o componentes básicos en su misma estructura. Por ejemplo, vigas, columnas, vigas placas que sobresalen, vigas planas que sobresalen de la misma estructura y ya están incorporados en la célula. Entonces, unís varias de estas células, te va dando una especie de tejido y te va dando o conformando unos espacios intermedios que son estos que se ven a la derecha. Entonces, el rectángulo base de la célula en planta
no tiene mayor riqueza, salvo cuando lo ves en el espacio. O sea, por eso la célula no es solamente una planta, sino es una célula espacial que se va repitiendo, va incorporándose en el sistema y ahí va como generando nuevas espacialidades entre el adentro y el afuera. Bueno, hoy estaríamos reflexionando entonces sobre la escala, entre la escala barrio y la escala manzana. O sea, estaríamos en entre estas 5 cuadras en torno a este eje principal, pero la escala desde el punto de vista de lo habitacional es la escala de la vecindad. Entonces, esa es la escala que le podemos llamar escala del intercambio. ¿Qué hace, digamos, esta escala de la vecindad? ¿Qué hace el vecino que vos puedas complementarte y generar esa nueva dinámica? Entonces, la escala de la vecindad y la calle como espacio público, como espacio de intercambio, de reciprocidad y de accesibilidad a los distintos equipamientos y vivienda. Piensen que nosotros tanto estamos hablando de la distribución programática como de la espacial. Entonces estaríamos en el punto clave desde la organización. También piensen que estamos hablando de sistemas de espacio público, sistemas de espacio verde, sistema de vivienda, sistema de equipamientos en relación a determinadas áreas. Entonces, estamos hablando de sistemas también. O sea que hay un orden y una organización que tienen que ver con eso. Y también la contextualización, porque estamos hablando de la interpretación del contexto en este recorte de ciudad que nosotros estamos como devolviendo de alguna manera una suerte de programa y una arquitectura que tiene una forma particular en tu terreno, en el entorno, y que básicamente se desarrolla dentro del proceso de diseño en distintas escalas, ¿no? Que va y que viene. Porque ahora estamos trabajando en un 500, pero estamos también trabajando en la escala manzana y en la escala barrial, o sea que vamos oscilando, como el proceso de diseño mismo, entre el 1 en 1000, 1 en 500 y 1 en 200. Hasta ahora vinieron trabajando el mapeo en 1 en 1000, después trabajamos 2 semanas en 1 en 500. La idea es que hoy descubran un área en particular en torno a tu manzana para que luego de las vacaciones podamos abordar la escala 1 en 200. Entonces, de estas 3 áreas, la idea también es poder unirlas a todas y poder descubrir lineamientos de reactivación del espacio público y también desde la vivienda. Finalmente, en agosto vamos a trabajar la vivienda colectiva de este recorte, haciendo zoom en lo que ustedes están haciendo hoy. Entonces, los acuerdos grupales de todo el taller o del grupo grande que ustedes tienen por taller, van a llegar a acuerdos que serían en un 500. Y en agosto vamos a trabajar en acuerdos de grupo de A2, pero también miren cómo distribuimos los terrenos, que son de a pares. Por lo tanto, los acuerdos que lleguemos a 1 en 200 deberían ser también entre 2 grupos por terreno y por manzana. Entonces, un poquito lo que quería hacer hincapié de lo que estamos haciendo hoy tiene que ver con la adición y la sustracción de elementos. Ya no solo son ideas, sino ya estamos trabajando con llenos, vacíos, qué masa pongo, qué incorporo, qué terreno tengo, cómo lo dispongo, si es torre, si es tira, si es trama, para completar una parte, para complementarme con otro. Yo estoy trabajando con estratos que tienen que ver con el espacio público, que tiene que ver con la vivienda, con el verde público, con el lleno y con el vacío, digamos, son todas acciones que tienen que ver con el manipular la forma. Finalmente tiene que tener un resultado en 3D, por eso hablamos de esta escala desde la vivienda, ¿no? Desde la vivienda, pero hacia estos 5 cuadras a la redonda que tenemos en este recorte, en este pedacito de ciudad.
Y ya en agosto vamos a trabajar desde los programas y las tipologías. Simplemente les vamos a pedir como un Zoom en unos 200 con una planta baja del espacio público, que es lo que estamos viendo hoy como bisagra, digamos, que vamos a estar viendo entre mañana y agosto. Es un simple acercamiento de lo que ya van a terminar hoy. Bueno, así nosotros podemos hablar pasamos por el mapeo físico y social, pasamos por las ideas de estrategia urbana, pasamos por la síntesis de las ideas barriales, vamos a hacer zoom en el área de intervención, la manzana y el entorno, ahí vamos a hacer el pasaje de 500 a 1 en 200, y vamos finalmente a partir de agosto a trabajar en arquitectura y el espacio público. Hablemos un poquito del programa. Hoy estaríamos viendo la exposición de ustedes de lo que están haciendo de síntesis de escala 1 en 500. No es entrega hoy, repito eso porque me parece importante, sino que es un debate, es como llevar preguntas, inquietudes, mostrar lo que estás pensando desde el Padlet y para poder trabajar en lo que viene mañana, ¿no? Y lo que viene para agosto. Y hoy estaríamos la semana, sería la 14, entre 22 y 23 del 06, y ya la semana 15, en todas las arquitecturas acordamos que es, y en la coordinadora acordamos, como ya les veníamos diciendo nosotros, en la entrega parcial número 2, que serían los 3 o 4 paneles que ya en cada taller vamos a trabajar con ustedes comentándoles eso mañana. Y las novedades, ya saben, las estamos presentando las generales en la página de Facebook de Arquitectura 3C, y en los 6 grupos cerrados les vamos a presentar mañana la entrega, una hojita con la entrega que vamos a requerir para agosto, y ya saben que las novedades, y también después el jury, se los vamos a comentar, el jury de la estrategia urbana se lo vamos a comentar ya por internet, quiénes van a ser, cuándo va a ser, y todo esto, como siempre lo hacemos. Muy bien, nos vemos en los talleres.